Bendiciones, sean bienvenidos a su canal Jocelyn Clase Oficial. Dale a la campanita, dale like y suscríbete y comparte para que podamos alcanzar a todas las personas que necesitan escuchar este mensaje. Porque hoy traigo un programa cargado de conocimiento de parte de Dios. Vengo con un propósito tremendo, y es que hoy nosotros vamos a entender el tema de este mensaje. El tema de este mensaje se llama El propósito está en peligro. ¿Por qué el propósito está en peligro? Hoy tú vas a entender por qué yo te estoy diciendo esto. Quizá tú tienes tiempo preguntándote que a qué tú viniste a este mundo, que tú no sabes a lo que viniste. ¿Por qué tú no sabes por qué estás teniendo tantas luchas y tantas guerras en tu vida espiritual o en tu vida física? Nosotros sabemos que estamos peleando grandes batallas y no entendemos por qué. Tanto los cristianos como los no cristianos estamos peleando grandes batallas. Y ahora yo te voy a decir por qué son esas batallas y por qué tú le estás peleando. Porque Dios no anda detrás de Juan Pérez ni de Juanita López. El enemigo anda detrás del propósito que Dios depositó en tu vida. Y no solamente contigo, con todo aquel que viene con un propósito de parte de Dios, está teniendo esas luchas y esas batallas. En este tema estaremos leyendo en Éxodo capítulo 2 y vamos a empezar leyendo de inmediatamente para aprovechar el tiempo. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndoles que era hermoso, tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Yo sé que cuando usted escuchó esta lectura, inmediatamente lo conectó con Moisés. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés vino con un propósito de parte de Dios. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Liberar al pueblo de Dios. Y si yo te digo que Moisés no fue el único que fue perseguido por las fuerzas contrarias o el enemigo de las almas, el mismo Jesús fue perseguido porque el enemigo sabía que había un propósito eterno de parte de Dios con esos niños. Desde la antigüedad, hace 2000 años, cuando Jesús vino, el enemigo también, el rey dio un decreto. Y ese decreto era que se mataran todos los niños. ¿Por qué? Porque el rey no quería niños, no. Era porque había un niño que cargaba un tesoro, y ese tesoro era el propósito de la salvación de la humanidad, de la salvación tuya y de la salvación mía. Por eso, no te estreses cuando tú entiendas que estás teniendo luchas y batallas. Es que hay un propósito grande en tu vida. Es que tienes que identificar cuál es el propósito por el cual el enemigo te quiere impedir que tú vayas y lo cumpla. Cuando Moisés estaba en ese proceso, el enemigo no pudo matarlo, porque ese propósito se tenía que cumplir en la vida de Moisés. Si la de Moisés no se perdió, el tuyo tampoco. Si el de Jesús no se perdió, el tuyo tampoco, porque Dios va a cuidar el propósito que depositó en nosotros. Necesitamos saber cuál es el propósito. ¿Acaso te has preguntado tú para qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios ha depositado en mi vida? Porque yo quiero que tú sepas que tú no eres Juan ni Pedro. Tú eres la envoltura del tesoro precioso que Dios depositó en ti. Por eso es que somos tan importantes para Dios. Pero si somos importantes para Dios, imagínate lo que nosotros somos en la mano del enemigo. Porque portamos algo que el enemigo quiere y que nunca podrá tener, porque él fue expulsado y ya él no puede tocar lo que Dios ha declarado para nosotros y nuestras vidas.
Ay, santo, que mi alma adora al que vive en este día. Yo me gozo porque me gozo en esta palabra, porque la hago mía personal, porque luego que yo entendí por qué han sido mis batallas, por qué han sido mis luchas, entiendo que lo que Dios depositó sobre mí es grande. Y esta palabra que Dios depositó sobre mí no me la puedes robar. Así que yo quiero que tú entiendas esto, que tu propósito va a estar protegido de parte de Dios. Vamos a leer aquí porque me interesa que puedan entender y alineando este mensaje. ¿Por qué Moisés corría peligro cuando era... eh, ¿Por qué él corría peligro? Yo creo que es una pregunta que no podemos hacer tanto. ¿Cuál era el peligro que él corría? Cuando era la intención del rey de matarlo, la intención del rey de matarlo no era porque él era Moisés, era por lo que él cargaba. El enemigo quería dañar el propósito que Moisés cargaba dentro de él. Por eso él se levantó como el hombre que Dios depositó sobre él una responsabilidad tan grande, que era salvar a un pueblo que por 4000 años estaba siendo esclavizado. Wow, esclavizado ¿de qué manera? Esclavizado en todas las áreas de su vida, porque en este momento que nosotros entendemos el por qué Dios esperó tanto tiempo para que un pueblo fuera libre y llegara al conocimiento de entender que ellos perdieron la visión y entraron a lo que fue una desobediencia de parte de Dios. Pero seguimos leyendo. Tengo una parte aquí que me gusta mucho y es en Mateo 2:13. Mateo 2 a la altura del verso 13. Me encanta mucho porque dice, después partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vuelvo y te digo, si Moisés el enemigo lo quiso matar y quiso matar a Jesús, porque Jesús cargaba algo que el enemigo quería y era evitar a toda costa, de que se cumpliese algo tan maravilloso. Yo no sé cuántas veces Dios ha tratado contigo. Yo no sé cuántas veces Dios te ha depositado, te ha hablado en sueño, te ha hablado en visión, te ha enviado palabra para que tú entiendas lo importante que tú eres para Dios. Tu propósito se tiene que cuidar, tu propósito tiene que llegar a cumplirse porque Dios ya lo dijo y lo estableció. Y lo que el cielo decreta, la tierra no lo puede eliminar. Jamás eliminará el cielo jamás la tierra podrá eliminar lo que el cielo ha declarado sobre ti. Necesitamos nosotros entender que nuestra cobertura y nuestra posición viene del reino y de parte de Dios. Amén. Necesitamos entender eso porque hay una parte importante en nuestras vidas y es aprender a reconocer que nuestro propósito se va a cumplir. No importa cuán largo sea el tiempo o cuán difícil sea lo que tú debes alcanzar. Dice Habacuc que aunque la visión tardara, espérala porque ciertamente llegará. Ciertamente llegará porque va a llegar en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto va a llegar lo que Dios estableció sobre ti. Dice Génesis 37, del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su madre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo te traje estos tres personajes porque yo te quiero hablar de ellos tres. José era uno de los hijos, era el hijo amado de Israel, Jacob. Y todos conocemos la historia de Jacob.
La historia de Jacob, todas sus batallas, todas sus luchas, trajo consecuencias a su vida, pero Dios lo bendijo a través de sus hijos. Pero él tenía una mujer que él amaba y a través de esa mujer que él amaba le dio esos dos hijos. Pero José era el hijo amado. Eso trajo una situación entre la familia, y fue que los mismos hermanos vinieran en contra de su hermano. Todos sabemos el proceso de José. José fue vendido, fue echado en una cisterna, estuvo preso, pero José era un soñador. José era una persona que ya Dios había marcado para su pueblo. Ya José estaba marcado porque cargaba el propósito, pero pudieron sus hermanos romper el propósito, pudieron sus hermanos matarlo, pudieron sus hermanos robarle su túnica, quizá pudieran llevarse la túnica física, pero lo que representaba la túnica nadie se lo pudo quitar, porque el enemigo no estaba buscando a José, estaba buscando el manto, lo que implicaba tener un manto de color, la autoridad que se le estaba delegando a José, porque cargaba un propósito sobrenatural. No se lo podían tener sus hijos. Pudieron ver cogido lo que ellos quisieran de José. Lo metieron a la cisterna, pero no lo pudieron matar. Lo vendieron, pero no pudieron gozar de lo que vendieron con él. Lo echaron fuera de su tierra, de su parentela, y aún en la cárcel, Dios hizo un favor a favor de José. Yo no sé en qué situación tú estás. Yo no sé si tú todavía estás en una canasta en el río como estuvo Josué. Yo no sé si todavía tú estás en un establo donde Jesús estuvo. Yo no sé si tú estás en una cisterna como estuvo José. Pero yo quiero que te diga que donde quiera que tú estés, el propósito está a salvo. Donde quiera que tú te escondas, el propósito va a estar a salvo. Donde quiera que tú camines, el propósito va a estar a salvo. Porque no lo está cuidando tú, lo está cuidando el que te lo entregó. Ahora hay una responsabilidad que me toca a mí, cuidar y reconocer a qué fue que a mí se me envió. ¿Qué hay depositado sobre mí para que yo pueda cumplir el propósito eterno de un Dios vivo y poderoso? Si tú no entiendes por qué tú estás pasando lo que está pasando, hoy yo quiero que tú entiendas que esta palabra te está diciendo que tienes que identificar para qué Dios te trajo. Lo que pasa es que estamos mirando para lo que Dios trajo a otro. Hay personas que son adoradores, cantan hermoso. Entonces yo me estoy desenfocando del mío porque quiero el propósito de aquel que Dios lo llamó para ser un adorador. Ay, Dios llama gente para que oren por los enfermos y los enfermos sean sanados. Pero yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Cada uno de nosotros vino con un propósito. Cada uno de nosotros vino diseñado para cargar algo. Nosotros vinimos con un diseño único y original de parte de Dios. ¿Por qué me interesa a mí el diseño del otro? ¿Por qué yo anhelo ser como la otra persona? ¿Por qué yo me duele cuando mi hermano prospera, cuando mi hermano Dios lo avanza, cuando la gracia de Dios es depositada sobre uno de sus hijos? El que hoy tú estés brillando con la gracia inusual de Dios no significa que no me va a tocar a mí en su tiempo perfecto. Únete a los que están prosperando. Cree que Dios tiene el tiempo perfecto para ti. Porque yo sé que en un momento de tu vida determinado hubo un momento en que la situación de tu tristeza opacó parte de tu gracia. El anhelo de tú querer hacer algo que no lo ha podido lograr, quizá te ha desenfocado y ha pensado, no, a mí no se me dio nada. Yo quiero que tú sepas que sí, que hay algo de Dios en tu vida. Que cada un hijo de Dios que está caminando por ahí, aún ni siquiera los hijos, estamos hablando aún de las criaturas de Dios, lo que son criaturas, lo que todavía no siquiera han levantado sus manos para decir, mí aquí Señor, tú eres mi Señor, aún esos tienen propósito. Lo que pasa es que necesitamos que cada uno de ellos entienda a qué Dios lo llamó. Necesitamos que reconozcan a un Dios que lo está llamando, que lo diseñó y que usted anda caminando por ahí sin saber que tiene un tesoro en vasija de barro.
Un tesoro que quizá nadie le da importancia, porque quizá nadie sabe que lo que usted carga es tan valioso que puede libertar a un pueblo. Tú andas envuelto en vasija de barro, tú andas envuelto quizá en droga, tú andas envuelto quizá en cáncer, tú andas envuelto quizá en situaciones de alcohol, de droga, tú andas envuelto en situaciones difíciles de finanzas, quizá las situaciones que te han pasado porque has sido violado, porque han sido maltratado, porque quizá ha pasado cosas en tu vida que te ha hecho sentir que tú no eres nadie. Pero yo quiero decirte que el propósito que Dios trajo en tu vida, aunque tú estés envuelto en barro, lo que hay dentro de ti es poderoso. Porque aún el diamante viene envuelto en carbón, porque aún el oro viene envuelto en tierra y en lodo, porque aún las esmeraldas vienen puestas en un sistema hecho de arena, para que tú veas que todo lo que tiene valor viene escondido. Todo lo que cuesta viene escondido. Viene escondido porque Dios sabe lo que depositó en ti y Él necesita que tú entiendas que Él vino donde ti con un propósito eterno. Vamos a estar casi terminando y quiero decirte esto. El enemigo no peleó por José, peleó por el manto de libertador de dos naciones. José libertó su pueblo y también libertó a Egipto. Y todavía hoy la historia habla que Moisés era conocido en Egipto porque fue el que eliminó la hambruna, porque la gracia que Dios depositó en él, su propósito fue para que esas dos naciones estuvieran libres. Santo. Estos hombres tuvieron que pelear con sus gigantes. Yo quiero preguntarte, ¿qué tú decides? Pelear con los gigantes que te persiguen para libertar a una nación y una generación que viene para que ellos sean libres de esos gigantes que te persiguieron a ti. Tú decides. O tú eliminas los gigantes de ahora para que tus hijos no tengan que pelear con ellos, porque no tienen las herramientas que tú y yo tenemos. Así que piénsalo, medita esta palabra. Tu propósito jamás el enemigo podrá llevárselo, porque está escondido en un vasija de barro, pero con un tesoro poderoso de parte de Dios en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Medita en esta palabra. Inscríbete a tu canal, Jocelyn Clase Oficial. Dale like, dale a la campanita y comparte. Te esperamos.